hoja que voy a estar leyendo y después de aquí nos vamos a ir a la clase, amén. Pero primeramente quiero enseñarles por qué es tan importante escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios es cuando usted conoce a la persona. Por ejemplo, algunos de ustedes, creo que aquí casi ya todos nos conocemos de tiempo, que si nos hablamos por teléfono, aunque no nos miremos, sabemos quién es, ¿verdad? Bueno, hoy en día el teléfono tiene Caller ID, entonces ya es imposible no saber quién es, pero normalmente cuando nos hablamos es cuando sabemos quién es el que está hablando. ¿Todos recibieron la hoja? Sí. Amén. Entonces sabemos quién está hablando, amén. Pero vamos a leer Deuteronomio 28, 1 y 2. Y dice aquí, acontecerá que si oyeres, diga conmigo, oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Aquí vemos que en la versión de los abuelitos habla algo bien importante. Dice, atentamente la voz del Señor, tu Dios. ¿Qué significa para usted escuchar atentamente? Estar ahí prestando atención ahí a lo que habla la palabra. Amén. Hoy en día se ha perdido tanto esa atención por causa de las redes sociales, por causa del teléfono. Hoy en día usted puede estar en una conversación y estar en el teléfono. Está conversando con la persona y está con el teléfono. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entrar en disciplina y decir, si yo voy a escuchar la voz atentamente de Dios, voy a dejar a un lado todo y me voy a enfocar a lo que Dios me quiere hablar. Y luego sigue diciendo aquí, para guardar. No es tan solo lo que vamos a escuchar. Escuchar la voz, todos pueden escuchar la voz. Yo le pregunto a usted, ¿una persona en conversa puede escuchar la voz de Dios? No. Sí. Sí, porque todos, nosotros cuando Dios nos creó con ese chip de escuchar su voz. Aunque la persona no sea convertida o que haya aceptado a Jesús, puede escuchar la voz. Por ejemplo, hay dos ejemplos. Aquí tenemos uno en Hechos 9:4, pero también hay otro ejemplo cuando Dios le habló a la esposa de Potifar. No, ¿quién era? Pilato. ¿Se recuerda? Ella no era cristiana, pero dice, yo tuve un sueño que no te metas con este hombre. Dios le habló. Entonces Dios le puede hablar a gente que no es cristiana. Pero aunque Dios nos puede hablar a todos, lo importante aquí no es tanto que Dios nos hable. Lo importante es que obedezcamos, como continúa diciendo aquí. Dice, y oyeres atentamente para guardar y poner por obra. Diga conmigo, obedecer todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces, una vez que escuchamos, otra vez que pusimos por obra y obedecimos la voz de Dios, va a venir las bendiciones a nuestra vida. Hermanos, si nosotros evaluáramos cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente, cuántas veces Dios nos ha librado de cosas terríficas, mas sin embargo, aunque no tenemos un pleno capacidad de oír la voz de Dios, en momentos así hemos escuchado porque Él ha evitado que nos suceda algo. Entonces yo aquí le puse, ¿por qué es importante oír la voz de Dios? Y la Biblia nos enseña para hacer lo correcto. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, Dios nos va guiando, nos va diciendo, esto está correcto, esto no lo hagas, no vayas a ese trabajo, no vayas a ese lugar. O sea, vamos a estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Entonces aquí vemos que todos fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Pero la diferencia entre un cristiano y un no es que el cristiano oye la voz de Dios y la obedece. Amén. Y aquí vemos Hechos 9 del 4 a 6. Si usted lo tiene, me lo lee, por favor. Hechos 9 del 4 a 6. Ahí en la hoja está, yo se los puse.
En la hoja que les envié, yo sé que va a estar en su celular, va a estar muy pequeño, pero si usted lo tiene, léame. Lo leo. Ajá. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguéis? No, está hablando la Nueva Traducción Viviente, no la de los abuelitos. ¿Por qué me persigues? Sigues. Ah. Y luego, ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Señor, soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Contestó la voz. amén. Entonces, ¿se da cuenta? Podemos oír muchas voces. Oímos la voz de las noticias, oímos la voz del papá, de la mamá, del esposo, del compañero, pero solo la voz que puede transformar nuestras vidas es la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios nos diseñó para escuchar su voz, para tener un pleno conocimiento de escuchar su voz. Y a veces cuando venimos a Cristo, Dios empieza a trabajar esa área con nosotros, nos empieza a hablar desde que nosotros aceptamos a Jesús. El simple hecho de que usted sintió el deseo de aceptar a Jesús es porque ya Dios le estaba hablando. ¿Sí me entiende? Y ha habido gente, hermanos, que ha pasado al altar, acepta a Jesús y lo dice: pero es que no sé ni cómo fue que llegué ahí enfrente. ¿No ha escuchado usted a veces gente que dice: no sé cómo llegué? Bueno, porque escuchó una voz. Y ya cuando estaba ahí enfrente fue cuando vino en sí, que dijo: oh, bueno, era la voz de Dios, amén. Entonces vemos aquí que también a Pablo, antes de ser cristiano, o digamos cristiano no religioso, porque él conocía la palabra bien, pero era religioso, Dios le habló. Entonces yo le explicaba esto al pastor, porque como él su chip es el ayuno, amén. Entonces él me estaba diciendo: no, pero es que para oír la voz de Dios necesitamos ayunar. Y ahí fue cuando yo le expliqué: no, porque toda la gente puede escuchar la voz de Dios aunque no sea cristiano, pero sí para obedecerla necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos leer la palabra, porque eso nos impulsa a poderlo obedecer, y eso hace que baje nuestra naturaleza y se levante nuestra espiritualidad. ¿Sí me entiende? Por eso dijo Juan: es mejor que yo mengüe para que tú crezcas, hablando de Jesús. Si nosotros no hacemos o no permitimos que nuestra naturaleza humana mengüe, vamos a estar siempre batallando en nuestra vida cristiana. Amén. Por eso es tan importante. Entonces, otro punto importante de la voz de Dios es que la voz de Dios usted se va a ir familiarizando con la voz de Dios. Y aquí lo vemos en 1 Samuel 3, del 3 al 9. ¿Alguien me lo lee, por favor? 1 Samuel, esa sí la vamos a leer en la versión de los abuelitos. Léalo quien lo tenga. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, revelada. ¿Dónde anda usted? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Sí. Vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El 8. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba
al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Amén. ¿Qué aprendemos con estos versículos? Aprendemos, número 1, que la voz de Dios se va a ir familiarizando en nosotros. Tal vez Dios le habló una vez, no le entendió, entonces Dios vuelve a hablarle, y siempre es bueno tener un líder espiritual que lo guíe a uno. Por ejemplo, a mí me gusta cuando han venido los hermanos y me dicen, oh, pastora, tuve un sueño, o sentí esto, o algo, porque ya sí yo puedo guiarlos en lo que está pasando, ¿sí me entiende? Entonces, en este caso, la voz de Dios tiene que irse familiarizando usted con él. Por ejemplo, cuando usted recién me conoció, si yo le llegaba a llamar, usted no sabía quién era. Pero con el tiempo que nos vamos conociendo, ya en cuanto yo le llame, aunque usted no mire el caller ID o no mire mi cara, usted sabe quién está llamándome. Entonces vemos aquí que después el líder le dijo a Samuel, ve y ahora cuando te vuelva a hablar, di, habla Jehová, que ahora sí te escuché. Amén. Entonces ese era el punto principal. Y luego, tú no puedes oír a Dios si no sabes cómo habla Dios primero. Dios habla por muchas maneras, de todas las maneras que usted puede encontrar. Por ejemplo, puede hablarle a través de un anuncio, puede hablarle a través de una canción, puede hablarle a través de una persona, puede hablarle la manera más fácil a través de la palabra de Dios, puede hablarle a través de sueños, puede hablarle a través de visiones. Entonces, dependiendo cómo usted ha ejercitado el escuchar la voz de Dios, se le va a facilitar mucho cuando Dios le hable, ¿sí me entiende? Entonces, lo importante aquí no es tanto cuando Dios le habla, lo importante es que usted va a obedecer al escuchar esa voz, amén. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, yo cuando comencé en el cristianismo, de la manera en que Dios me empezó a hablar, fue a través de sueños. Yo empezaba hasta la fecha siempre he tenido sueños, pero en ese entonces yo tenía sueños que era algo que Dios me estaba hablando. Pero llegó un tiempo que, como todo cristiano, uno busca la facilidad, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, no, pues sí, mejor háblame en sueños porque así está bien fácil. No tienes que discernir mucho, no tienes que esperar mucho, porque ya sabes que en el sueño te está dirigiendo, ¿sí me entiendes? Pero llegó un momento en que fui creciendo en el cristianismo, Dios dijo, no, ya no solo en sueños, tienes que aprender a discernir mi voz. Entonces, conforme vamos discerniendo su voz, Dios le puede hablar de todas las maneras. Después aprendí a cuando Dios me hablaba a través de la palabra. Siempre ha sido como un hábito mío leer la palabra. Y ahí usted va a hablar, va a escuchar la voz de Dios. Amén. Yo siempre he dicho que es la manera más habitual. ¿Por qué? Claro, si usted viene y abre su Biblia, háblame, Señor. Y usted dice, no, pues Judas fue y se ahorcó, ahora ve tú y haz lo mismo. No, o sea, tampoco. Cuando yo hablo de que Dios nos habla a través de la palabra, es que usted ya tiene un hábito continuo de estar leyendo la Biblia. ¿Sí me entiende? Pero venir y así, háblame, no, imagínese. Y el hombre tuvo 6 mujeres y 7 hijos. No, tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que aprender un hábito de leer la Biblia. Yo quiero que una de las cosas que usted comience hoy, si acaso no lo tiene todavía, que todos los días, aunque tenga sueño, aunque se sienta como se sienta, tenga ese hábito. Le aseguro que de aquí a 8 días que volvamos a tener la clase, Dios le va a hablar algo específico a su vida. Amén. Amén. Continuamos. Puntos importantes para escuchar la voz. El primero, si alguien lo tiene, si lo puede lograr leer, donde lo tenga. Dios te hablará de acuerdo con tu entendimiento. Ahí tenemos Hechos 10, 14 y 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. Aquí es donde nosotros vemos cómo Dios nos habla.
Dios no nos va a hablar de política. Sí, bueno, yo la verdad no me interesa nada ni me gusta nada lo que es política, pero no me va a hablar de política porque sabe que yo no le voy a entender. Dios va a hablar de acuerdo a lo que usted conoce, al área que usted conoce, amén. Por ejemplo, al hermano tal vez el área donde él conoce, donde él está familiarizado. Por ejemplo, yo ahí le puse entre paréntesis también a Abraham. Abraham, cuando Dios le habló, dice que lo sacó afuera y le enseñó las estrellas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la gente se guiaba mucho por la astrología, por lo que eran las estrellas, lo que era el sol. Ellos guiaban el tiempo, no usaban relojes, ellos veían el sol, veían qué tanta cantidad se iba metiendo y ya sabía cuántas horas faltaban para terminar el día. Entonces, por eso le habló de acuerdo a su entendimiento. Entonces, Dios le va a hablar a usted de acuerdo al entendimiento que usted tenga. Amén. Número 2. Dios es espíritu y Él habla a tu espíritu y tus sentidos. Ezequiel 2, del 1 al 2. ¿Alguien me lo lee, por favor? Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. 2. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Amén. Entonces ahí se da cuenta, o sea, Dios le va a hablar a su espíritu y a sus sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? El olor, el olfato. Simplemente ahorita que comencé la clase, empecé a sentir un olor. Y Dios me estaba diciendo que viene algo nuevo sobre la iglesia. ¿Qué olor yo estaba sintiendo? Estaba sintiendo un olor cuando una casa está recién pintada. Ya ve que cuando está recién pintada usted siente ese olorcito. Entonces Dios le va a hablar a sus 5 sentidos. Con el olor, ¿cuál es el otro? El tacto, el sabor. Entonces Dios le va a hablar diferente forma hasta que usted aprende como ¿cómo se dice? Como a familiarizarse de la forma que Dios le habla. Amén. 3, ¿alguien lo tiene? ¿Me lo puede leer? Dios habla de muchas maneras y significados. ¿Alguien puede leer Hebreos del 1? Bueno, ahí está muy largo, pero solo vamos a leer el 1, la partecita primera. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. O sea, Dios no se limita a una sola forma. Vemos que en la Biblia también habla cuando Dios habló con Elías. Dice que Elías estaba esperando que Dios le hablara con una tormenta, con un viento fuerte, y no estaba en el viento. Luego hasta que vino un silbido, como algo suave, algo ligero, fue cuando Dios le habló. No podemos determinar, decir, es que Dios solo me habla de esta manera. Dios le puede hablar de muchísimas maneras. El punto de Dios es de que Él quiere que usted le entienda. ¿Sí me entiende? Que vea, hay momentos que Dios va a utilizar personas para detenerlo, ya sea de algún accidente, de alguna cosa, pero cuando no dicen a uno todavía mucho, yo le voy a decir que dentro de que usted aprenda a escuchar la voz de Dios, también se van a cometer errores. Posiblemente usted va a pensar que Dios le habló cuando no le ha hablado, ¿sí me entiende? Eso es parte del crecimiento en poder escuchar la voz de Dios, amén. Entonces dice aquí, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. El versículo continúa diciendo, ahora nos ha hablado a través de Jesús. Todos tenemos a Jesús y Él nos habla de esa manera, amén. Entonces vemos aquí el 4, dice Dios habla y espera que obedezcamos y después vuelve a hablar. Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Tu ofrenda quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Muchas veces nosotros nos enfocamos en tantas cosas que olvidamos poder escuchar la voz de Dios. Y aquí continúa diciendo, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Entonces queda entender aquí, escuchar la voz de Dios y obedecerla es mucho mejor que cualquier otra cosa.
Imagínense a cuánto se les ha facilitado hoy la vida con tener el GPS. Como diría el apóstol Bonilla, el GPS. Amén. O sea, la mayoría, hermanos. Yo recuerdo cuando el pastor de aquellos principios que trabajamos me decía, ven a Atlanta, vas a ver una gasolinería amarilla, en la esquina un moreno, el moreno va a tener zapatos azules. O sea, me tenía que dar toda la indicación para yo poder llegar. Imagínense hasta Atlanta. Y te vas a pasar por tal lado, vas a ver una casa blanca, después de que ahí no es más adelante, ¿sí me entiende? Pero hoy en día tenemos al Espíritu Santo, que Él nos guía, Él nos dice, aunque no entendamos cuando Dios nos está hablando, Él nos vuelve a poner otro ejemplo y nos vuelve a hacer otra forma. Digamos así, Dios le dice, no apliques en ese trabajo. Pero usted no entendió bien y va y aplica. Y cuando usted aplica, no lo aprueban. Y usted se enoja y dice, ¿por qué no me aprobaron? No, es que el Espíritu Santo nos está ayudando a evitar algo que posiblemente no teníamos que estar ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, gracias a Dios, hoy en día tenemos al Espíritu Santo que es nuestra mejor ayuda. Amén. El 5, para escuchar la voz de Dios se requiere tener los sentidos bien ejercitados. ¿Qué son los sentidos? Otra vez, el oído, el olfato, el sabor. Son 5, ¿verdad? Los 5 sentidos. La visión, el tacto y ya estoy todo. La visión, el tacto, el taste, el sabor. El olfato, sabor, el oído y la visión. Amén. Pero ¿quién tiene eso ejercitado? Veamos aquí en Hebreos del 5:13 al 14. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Hebreos 5:13 al 14. dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Entonces, para poder discernir la voz de Dios, número 1, tenemos que hacer lo que Dios nos ha venido hablando a través de las prédicas. Tenemos que madurar. Cuando maduramos, ya usted sabe, no, el diablo viene y dice, divórciate. Y usted dice, ay, Dios me estará diciendo que me divorcie. O sea, ahí ya usted sabe discernir cuándo le habla el diablo y cuándo le habla Dios. Amén. Dios no le va a decir, cuélgate ahí en tu baño. Dios no le va a decir, aviéntate del puente. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es cuando ya uno aprende a discernir. No, segurito no es Dios el que me está hablando. Amén. Entonces aquí es donde nosotros podemos mirar. Para eso es importante conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces ahora sí vamos a nuestra clase. Dios en ti. Ahora sí, si lo lee Juan Carlos. El Dios en ti. Capítulo 1. Número 1. Para escuchar la voz de Dios tiene que haber una renovación de la mente. Debe haber una búsqueda más que solo conocer sus milagros, sino conocer su corazón y su mente. Después dice que Juan, bueno, pero yo creo que está en la segunda pregunta. Sí, no, ese es Juan, el versículo que vas a leer abajito. Juan 3 del 1 al 2. Léalo, por favor. Dice, una noche después de oscurecer, un líder religioso judío llamado Nicodemo, miembro de la secta de los fariseos, vino a entrevistarse con Jesús. Señor, dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Tus milagros son prueba suficiente de esto. Jesús respondió en el 13, con todo el fervor que poseo te digo esto, a menos que nazcas de nuevo, nunca podrás entender entrar al reino de Dios. Amén. Primeramente, para poder escuchar a Dios, el Dios en ti, Él tiene que estar en nosotros.
O sea, es decir, tenemos que aceptar a Jesús para discernir bien. Mientras tanto, todos podemos escuchar a Dios, pero no todos le podemos obedecer. Amén. Dice aquí, para escuchar la voz de Dios tiene que haber una renovación de la mente, que es cuando lo que andaba buscando Nicodemo. Nicodemo, cuando vino con Jesús, le dijo, ¿qué necesito para entrar al reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue, tienes que volver a nacer de nuevo. Yo le pregunto, una persona, digamos, yo tengo 51 años trabajando, escuchando, rechazada, haciendo tantas cosas que en realidad ya mi mente está súper llena de cosas negativas. Para yo poder entrar al reino de Dios, ¿qué requiero? Y poder llenar mi mente de las cosas de Dios. Aquí es donde está muchas veces el problema de nosotros. Queremos llenar este vaso, bueno, ya casi me acabo el agua, pero este vaso está lleno de agua. Yo no le puedo echar más agua hasta que yo me termino esta agua. Nadie, cuando nosotros venimos al cristianismo, todos, hermano, algunos llegamos, bueno, gracias a Dios, algunos llegamos ya de niños, de bebés, o crecimos aquí. Pero todos ya traemos una mentalidad, una estructura, una religiosidad, una costumbre, un hábito que nos impide poder entrar ahora a lo que es el reino de Dios. Y por eso vemos tanta gente que dice, no, pero es que yo soy cristiano y sigo viviendo igual. Porque tu mente no ha sido renovada. ¿Sí me entienden? Por eso aquí Jesús le dijo, para modo de entrar o que disfrutes, mejor dicho, el reino de Dios, tienes que renovar tu mente. ¿Qué es renovar mi mente? Todo lo negativo se va. ¿Sí me entienden? Aunque yo lo esté viendo, por ejemplo, aunque yo mire que la situación no está como Dios me ha prometido, yo tengo que verlo como Dios lo está mirando. Yo tengo que tratar a la gente como Dios la trata. Yo tengo que escuchar yo tengo que escuchar lo que Dios escucha. ¿Sí me entiende? Pero a veces se nos habilita más escuchar lo negativo que escuchar lo de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente ya trae una estructura y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar. Usted no puede llenar algo que ya está lleno. Primero tiene que vaciar. Yo le he platicado muchas veces que cuando yo vine al cristianismo, el pastor casi me contrataba como chillona en los sepelios. ¿Sí me entienden? Porque yo chillaba por todo. De verdad, o sea, yo mis sentimientos, emociones, todo estaba hecho garras. O sea, venía perdida en esa área. Tal vez yo nunca, casi me salían alitas como el pastor, ¿verdad? Pues apenas nos hallamos. Nunca tomé, nunca fumé, nunca fui a baile, nunca hice nada de eso. Pero mis sentimientos, hermano, estaban así. Para yo poder renovar mi mente, tuve que entregar eso a Dios. Y decirle, cambia lo que a mí me daña. ¿Sí me entiende? Pero si no lo entregamos, su mente sigue llena. Y entonces es imposible. Dios le habla y usted dice, no creo que sea Dios. Dios le dice, mira, ¿viene bendición para tu vida? No, pero pues es que ya tengo 20 años de cristiano y todo. O sea, uno rechaza lo que Dios tiene para nosotros por nuestra mentalidad. Amén. Y por eso aquí dijo el Señor, tienes que entrar nuevamente o nacer de nuevo. No le estaba diciendo literalmente como aquí, ¿verdad? Vemos las hermanas que es tener el bebé. No, le está diciendo tienes que cambiar tu mentalidad. Amén. Para eso yo le traje esta añadidura. No sé, ahora no vino Adonai, no lo veo. Esta mañana se levantó cuando yo me desperté. Mi ayudante, ahora no vino. Amén, sí, entrégueselos a todos. Déjeme nada más una, por favor, para no abrir la otra hoja. Gracias. Entonces, aquí vemos que Nicodemo, lo que nos ha venido hablando el pastor, él necesitaba cambiar su mentalidad. Hermano, cuando usted cambia su mentalidad, usted empieza a ver la vida diferente. Incluso, precisamente hoy hablaba con mi mamá y me dijo, no, es que
a tu papá cuando lo operaron, tal persona le dijo esto, o sea, le puso lo negativo. Y él como que se centró en lo negativo antes que en lo que Dios le ha dicho. Entonces le dije, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Porque usted va al doctor y le dice, tienes colesterol, tienes diabetes, tienes esto, todo sube y baja y todo. Entonces, a veces a la gente se le hace más fácil creer eso que lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, si no renovamos nuestra mente, ahí es donde nosotros vamos a tener muchos problemas para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces dice aquí, Dios desea una relación personal con su pueblo. Hay mentalidades y cosas que nos enseñaron que impiden, que pueden impedirnos comprender quién es Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí nos enseñaron que si hacíamos algo mal, Dios nos castigaba? En México era muy común eso. ¿Sí? Si haces algo mal, Dios te va a castigar. Y no es así. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos consecuencias de lo malo que hacemos, pero que Dios nos castigue, no. En realidad uno mismo se castiga por no obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Dios anhela esa relación. A más nos unimos a Dios, nuestra mente se va a ir renovando y se nos va a facilitar mucho poder escuchar la voz de Dios. Cuando usted ya tiene un hábito así, es como hablar con su esposo, o los que ya tienen su matrimonio, o con sus hijos, algo que siempre está usted escuchando la voz y usted ya sabe quién es el que le está hablando. Así mismo con Dios, amén. Y luego aquí dice el número 2, conocerás la mente y el corazón de Dios no solo cuando lees su palabra, oras y ayunas, sino también cuando seas usado para corregir, enseñar y predicar. Recibir el ministerio profético también mejorará su capacidad de conocer la mente y el corazón de Dios. Aquí hay dos cosas. Número 1, hay gente que tiene el ministerio profético que se le facilita, o sea, es algo como su hábitat, todo el día escuchar la voz de Dios. Pero hay gente, es por ejemplo, una persona que es evangelista, o sea, esa persona fácilmente se gana una persona, le habla de Dios y todo, y ya cuando la gente está, ay, sí, yo lo quiero aceptar, ¿sí me entiende? O sea, porque tiene ese don. Pero el profeta, él ya está habituado a escuchar la voz de Dios, porque ya es su forma que Dios ha puesto en él, o su don. Amén. Entonces, por eso en esta razón está hablando que se le mejora escuchar o tener mejor capacidad de escuchar la mente y el corazón de Dios. Ahí dice, búscalo a él. Si lo buscamos, lo encontraremos. ¿Qué dice Mateo 7:7? ¿Alguien lo lee, por favor? Pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que le dice este versículo a usted? Mateo 7:7, y es un versículo clave porque tiene números proféticos. ¿Qué dice Mateo 7:7? ¿Qué le habla? Le habla de persistencia. Lo mismo que hizo Dios cuando le estaba hablando a Samuel. Si Samuel no le entendió la primera vez, Dios dice, ay, no, este niño ni me va a entender. No, él persistió. Cuando Dios nos va a hablar, él persiste de una forma, persiste de otra, hasta que entonces se nos aclara y podemos discernir, oh, este es Dios que me está hablando, es Dios que me está diciendo esto. ¿Sí me entienden? Vuelvo a lo mismo, ya cuando usted tiene ese hábito, ya todo es hasta después va a llegar un momento, yo se lo digo, va a llegar un momento como que usted va a anhelar que Dios le hable, porque Dios le puede hablar. Por ejemplo, a mí el domingo pasado me habló a través del pastor, me habló a través de la radio, que no me gusta escuchar, pero el pastor la pone. Cuando veníamos en camino para acá, yo había tenido un sueño ese día. Cuando venía el pastor, en el radio estaban hablando del sueño de Dios,
algo así, ¿no se te acuerda, mi amor? Y luego el pastor voltea a verme y me dice, tú eres el sueño de Dios, pero no sabía lo que yo venía pensando, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Me está confirmando lo de mi sueño. En el radio dicen del sueño y luego el pastor viene pensando no sé en qué y de repente dice, tú eres el sueño de Dios. Entonces me confirma lo que Dios habla. Entonces así usted se va a dar cuenta, por ejemplo, usted se despierta y se le viene a su mente Victoria. Tal vez usted, mi hija, algo bonita. No, Dios le pone en su mente Victoria. Sale y después de repente mira un camión que dice Victoria. Y usted dice, o sea, ya empieza usted, es como empieza como a acomodar todo. Y usted, ahora me va a ir bien. Algo va a pasar en mi vida porque ya Dios me dio la victoria. ¿Sí me entiende ahora cómo se va conectando todo? ¿Cómo fue lo que Dios hizo el domingo con ustedes? El milagro, hermano, ese se peleó con ganas. Cuando el domingo pasado, yo estaba aquí, ya habíamos terminado de orar, yo fui al baño para prepararme ya para venir a cantar y empiezo yo a cantar una alabanza, que es la que cantamos el domingo, y entonces habla la alabanza de milagros. No le hice caso, pues yo seguí cantando la alabanza. Cuando salgo en el pasillo, el Señor me dijo, quiero que ores por mi pueblo porque quiero hacer milagros en ellos. Y yo me quedé. O sea, conecta una cosa, si no le haces caso, te conecta con otra y cuando menos acuerdas, Dios está en el momento de querer hablarte. Todo esto cómo se conecta es porque Dios quiere hablarte una situación. ¿Sí me entiende? O algún área específica. Bless you. Y luego dice aquí, saber quiénes son. Jesús, Dios, Jesús y el Espíritu Santo te ayudará a revelar tu identidad en Cristo. Esa es una de las preguntas que usted va a encontrar en las preguntas finales. Mateo 16:3. ¿Está aprendiendo? Está interesante, ¿verdad? Quisiera uno como absorber lo más que pueda. ¿Ven? Mateo 16:13 al 18. Si lo tiene, lo lee, por favor. Quien lo tenga, rapidito. Cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, respondieron, algunos dicen que Juan el Bautista, algunos Elías, algunos Jeremías, o uno de los otros profetas. Entonces él les preguntó, ¿quién creen que soy? Simón Pedro respondió, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Dios te ha bendecido. Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado personalmente. Esto no proviene de ninguna fuente humana. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todos los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Ve aquí. ¡Wow! Esto está poderoso. Jesús viene y pregunta, ¿quién dicen que soy yo? O sea, Jesús quería saber qué relación. Yo me sorprendí cuando el pastor compartió de que Tomás anduvo viendo los milagros, anduvo con Jesús, pero no se conectó con Jesús. Hermanos, el venir a la iglesia no te conecta con Jesús. Quienes hayan revisado mis redes sociales, yo compartí ayer o hoy me parece, sobre algo, un rema que el Señor me dio, que era de que mucha gente hoy depende de los predicadores, depende de los podcasts, depende de lo que escuchan en la radio, depende de todas las áreas externas para escuchar lo que Dios está diciendo. Pero si tú te metes en lo secreto y te pones a leer, a buscar la presencia de Dios, eso ya va a ser solamente como secundario. No estoy diciendo que esté mal escuchar una prédica, no estoy diciendo que esté mal escuchar un podcast cristiano, lo que sea. Lo malo es de que ese sea tu único recurso para escuchar a Dios. Yo al pastor muchas veces le he dicho, yo prefiero
dedicarme todo el día a orar, a adorar a Dios, a buscar su presencia y recibir directamente de la fuente de Dios. Y ya después, ¿verdad? Tal vez tener tiempo para oír una prédica, cosas así, pero que yo ya haya recibido de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que había, ¿cuántos? 12 discípulos con Jesús. Pero de los 12, solo uno tuvo la respuesta porque era tal vez el que tenía más conexión con Jesús, el que lo conocía bien. Aquí vemos que de 12, ellos vieron milagros, vieron todo lo que Dios hizo, pero Tomás no creyó cuando él resucitó. Judas, al final de cuentas, lo traicionó. Entonces aquí podemos mirar que cuando tenemos una relación cercana con Dios, por eso terminaba diciendo, hay que conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Cuando usted ya conoce, tiene esa habilidad, usted va a saber bien quién es el que le está hablando. Amén. Jesús es el que está dentro de nosotros y Él es como, digamos, el intérprete de Dios. O sea, Él es el que nos abrió el camino para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder llevar a cabo lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí me entienden? O sea, aquí podemos mirar que los tres están obrando para que podamos tener un oído agudizado a escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, ya cuando usted tiene esto desarrollado, ya después usted va a empezar a, ¿cómo se dice? Que usted ya no va a escuchar cualquier cosa, como a disciplinarse en lo que usted escucha y lo que usted ve, porque eso interfiere. Por ejemplo, el sábado pasado, antes de que yo entrara a la escuela, no es el pasado, yo fui hasta Atlanta con el pastor a revisar un trabajo. Pero él llevaba su radio, que yo no la escucho, pero él todavía a veces la escucha. Cuando íbamos como a cierta distancia, ya la radio empezó, usted sabe así, ¿verdad? Empezó a hacer como ruido, porque íbamos alejándonos de la señal. ¿Sí me entiende a dónde voy? Sí. Así mismo sucede con el oír la voz de Dios. A más lejos estamos, más difícil se nos hace discernir lo que Dios nos está hablando. ¿Se da cuenta? Cuando nos quiere hablar. Cuando Él nos quiere hablar. Entonces, a más cerca estamos de la torre de control, usted así, o sea, algo fácil, se le va a hacer pizza cake, algo rapidito, que Dios me está hablando. ¿Sí me entiende? O sea, aquí vemos que Dios, dígame, amor. Que Dios nos va a hablar, pero a más nos acercamos, más se nos va a facilitar escuchar la voz de Dios. Hoy en día, hermanos, tristemente, las noticias, las redes sociales, todo eso nos ha alejado de la torre de control. Y por eso, cuando ya vamos ejercitando nuestros sentidos, vamos madurando en el Señor, vamos transformando nuestra mente, entonces valoramos ese tiempo. Y usted dice, no, yo no lo cambio por nada, porque yo no quiero alejarme de la torre de control. Porque una vez, se lo digo desde ahorita, una vez que usted aprenda a discernir 100% la voz de Dios, usted va a decir, como decía el versículo que dio el pastor el domingo, aquel hombre que encontró un gran tesoro, dijo, no hombre, vendo todo aquello y me quedo con esto. ¿Sí me entienden? Que es lo que hace mucha falta hoy en día en el cristianismo. El cristianismo usa todos los recursos, excepto estar en la presencia de Dios. Jesús, cuando andaba entre la multitud, dice la palabra que había momentos que se apartaba. Bye bye. No te vayas, mira, vente a comer unos tamales. No. Bye bye. Porque necesito acercarme a la torre de control, que es la fuente que nos va a estar hablando continuamente. Amén. Amén. ¿Está aprendiendo? Amén. ¿Preguntas? ¿Está entendible? Sí. Amén. Lea lo que sigue, hermano Guillermo, por favor. Por eso es tan importante buscar quién es Dios y qué quiere ser Él en tu vida
y la vida de los demás. Sobre la revelación de quién es Jesús, Él edificará su iglesia. Una vez que comencemos a permitir que el Espíritu Santo revele quién es Jesús, Él nos revelará quiénes somos nosotros. Amén. Aquí vemos el punto que por eso Jesús le dijo a Pedro, ahora tú eres una roca. Cuando maduramos, usted se vuelve una roca, que ya no anda de aquí para allá, ya no se mueve. Hermano, lo más triste es de que aquí ha venido gente a decirme, me voy de la iglesia porque el Espíritu Santo me lo dijo. O sea, vea con qué capacidad lo dice. El Espíritu Santo nunca te va a andar moviendo de aquí para allá. Al menos que este lugar esté súper lleno y ya no haya lugar para ti. Pero mientras Dios te traiga a un lugar, no te va a mover, ni aunque tú digas, lamentablemente, usamos, Dios me habló como para escudarnos. O sea, lo que hizo la esposa del señor ese Pilates, ¿sí me entiende? Se lava uno las manos. El Espíritu Santo me dijo, hay gente, hermano, que dice, el Espíritu Santo me dijo que me divorcie. Me lavo las manos y ya yo quedo libre. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Por eso, cuando comenzamos a discernir la voz de Dios, es importante, como hizo Gedeón, ¿ok? Que esta mañana amanezca aquella cosa que era él quería amanezca mojada. Y no, pues amaneció mojada. No, pues que ahora esta mañana que amanezca seca. Entonces, Dios permite, como dice Mateo 7:7. Busca, toca, busca, hasta que le entienda. Ahora sí te entendí, Señor. ¿Sí me entienden? O sea, no irnos como a la primera. Escuché la voz de Dios y me dijo esto. No, busca, sigue tocando. Dios no se va a molestar porque nosotros le pidamos varias veces. A mí me pasó cuando yo comenzaba a conocer la voz de Dios. Háblame en sueños, Señor, porque se me hace bien fácil. O sea, era la manera más fácil para mí. Llegó un momento que tenía que crecer allí. Entonces ya Dios me empezó a hablar con visiones, con todo lo que son mis sentidos. Amén. Entonces, vamos, dice, a ver, Juan Carlos, lea esa parte de abajo, por favor. Los animo a tomar conciencia de quién es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pues dice, a Dios es Padre y Creador. Jesús es Salvador, Restaurador y Señor. Y el Espíritu Santo como Maestro, Guía, Revelador y Consolador. Amén. Aquí vemos cómo nosotros podemos conocer mejor al Señor. Es conociéndolo bien, quiénes son cada uno de ellos. ¿Cuál es la función que hace Dios? ¿Cuál es la función que hace Jesús? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo para nosotros? Amén. Cuando ya discernimos así, ya no cualquiera le puede cuentear, como dicen. O sea, usted sabe cuando Dios le habla. Claro, uno no va a ser grosero y va a decir, a nosotros nos pasó cuando fuimos a África, hubo un ministro que vino y le profetizó a la persona que estaba al lado de nosotros. No me acuerdo dónde era la persona, era una muchacha y Argentina. Entonces vino y le profetizó y la muchacha, el profeta estaba profetizando. No es así. ¿Te recuerdas, mi amor? O sea, no es así, delante de todos. Entonces ahí es cuando ya debe de madurar uno, decir, si a usted le profetizan o le dicen algo que no es lo que Dios ya le ha hablado, por eso normalmente cuando a nosotros nos profetizan, ya Dios le habló, como sucedió el domingo. El pastor diciendo, tú eres el sueño de Dios. Oye, yo teniendo un sueño esa misma noche. Lo único que pues yo no llego a decir, tuve un sueño, fíjate, apenas hasta unos días, ¿qué fue el domingo? Creo que tuve un ataque del enemigo, entonces ahí sí me levanté reprendiendo y ya en la mañana me dijo, el pastor, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas gritando? ¿Sí me entiendes? Pero era porque era otro tipo de sueño. Pero cuando Dios le habla, ya es una confirmación. Si tal vez es por primera vez que Dios va a hablar, Dios le va a confirmar de una manera y de otra. Entonces, una vez que Dios le habla, es importante estar alerta cuál es la confirmación que Dios le va a decir. Amén.
Bien, terminamos. Aquí en la hoja que yo le doy, le hice la letra pequeña porque si yo le hago la letra normal, son como 3 hojas. Y lo que quiero es de que usted tenga la idea, ¿sí me entiende? De lo que es cambiar nuestra mentalidad. Aquí vemos otro versículo y este está en la Biblia amplificada. Y léame Lucas 17, 20 y 21, hermano Alba, por favor. El reino de Dios también se refiere, es este. Sí, no, a mero arriba, en la hoja que les dimos. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni con despliegue visible, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Gracias a mi presencia. Ahí está entre paréntesis. Hermanos, por eso yo les digo, este es un consejo que siempre se los doy. Cuando usted lea un versículo o lea la Biblia, compare diferentes versiones para tener un mayor conocimiento. No está mal que usted haga eso, ¿sí me entiende? Diferentes versiones donde usted pueda entender mejor lo que está leyendo. Por ejemplo, aquí le están preguntando a Jesús lo mismo que hizo el señor, ¿cómo se llama? Nicodemo. Digo, ¿cómo le hago para entrar al reino de Dios? Ellos le están diciendo, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le responde, el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué le estaba diciendo? Ahí lo dice el versículo, eso yo no lo puse, lo dice la Biblia. De ahí lo dice entre paréntesis, dice, gracias a mi presencia. Hermanos, ya Dios, ya Jesús está aquí. Ya Jesús está en nosotros. Ya Él está haciendo la obra de Dios. Y por eso dice la palabra, mayores cosas que Jesús hizo, nosotros vamos a hacerlo. ¿Por qué la iglesia no lo está haciendo? Porque han aceptado solo el nivel de la salvación. No han avanzado más adelante donde ya tú puedes y tienes la capacidad de hacer las cosas que Jesús ha mandado hacer. Cuando tú tienes este entendimiento, nada te detiene. Te sientes mal, en el nombre de Jesús, yo me tengo que sentir bien. Y el pastor muchas veces me ha dicho, es que tú lo dices como que ya lo ves. Es que así es. O sea, Jesús ya está dentro de nosotros. Si yo lo acepté, yo no lo acepté solo para el primer paso, la salvación. Yo por eso me profundizo más para poder tener esa autoridad que Él ha delegado ya sobre nosotros. Pero no la podemos utilizar hasta que no crecemos, que no maduramos. ¿Sí me entiende? Una vez que usted madura, usted ya sabe. Por ejemplo, si usted le pregunta a Abner quién es su mamá, él ya va a saber. Pero si usted le pregunta a un bebé que acaba de nacer, todavía no lo sabe porque tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. ¿Sí me entiende? Así mismo nosotros aceptamos a Jesús, pero no se quede en la salvación. Avance a la profundidad. ¿Qué tienes tú para mí? Mismo Pedro dijo, bueno, ¿y qué recibiremos por servirte a ti? O sea, hay que buscar la profundidad. Entonces, el cambio de mentalidad viene cuando aceptamos a Jesús, cuando desechamos la cultura, las costumbres, las cosas que ya nos sembraron y dejamos que Jesús empiece a sembrar la autoridad, los versículos bíblicos, lo que la palabra ha dicho de nosotros, lo que Dios está diciendo en nosotros. Ahí eso, la mente no se puede quedar en blanco. Eso solo lo hacen los que hacen yoga. Pero la mente no se puede quedar en blanco. O está llena de Dios o está llena de tinieblas. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted se da cuenta que fue a comer al buffet chino cuando alguien le pregunta, ¿dónde comiste? Por lo que sale de su boca. ¿Cómo usted se da cuenta de que está llena su mente? Por lo que va a salir de su boca. ¿Sí me entiende? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, a más usted se llena de Dios, usted, su mente se va a ir cambiando y lo que usted hable, usted va a decir, ay, ya le está transformando la mente el Señor. Ahí usted se va a dar cuenta. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y cómo sé que Dios ha cambiado mi mente? Hable. Por eso usted se quiere dar cuenta cómo está la mente de una persona, siéntese a comer con él o con ella. Y lo que habla,
Ahí se da cuenta, amén. Entonces más adelante aquí yo le escribí qué significa cambiar nuestra mente o tener la mente de Cristo. Y ahí usted va a encontrar todo. Yo le saqué el significado de tener la mente de Cristo. Y según la Biblia es pensar, sentir y ¿qué? Actuar como quién. Como Jesús. ¿Cuándo? Siempre. Por eso a mí me gusta mucho ese brazalete que usan los americanos. Yo creo que los jovencitos han de saber. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? O sea, porque a lo que tú estás pensando, ¿qué pensaría Jesús de esta situación que estoy viviendo? Bless you. Entonces, aquí vemos que depende de lo que nosotros... Yo le platicaba al pastor, el viernes me aventé a 7 millas caminando. Yo no iba, no tengo carro, tengo 2 meses sin carro. No, yo iba, gracias Señor, porque me has dado unas rodillas fuertes, unas piernas fuertes para poder caminar. Cualquier otra dice, mira que no tengo carro, mira que está el solazo, mira. No, cambia tu mentalidad. Aunque no mires lo que anhelas, empieza a profetizar lo que estás anhelando. Sí, claro. Justamente lo que usted está diciendo, yo estudié rapidito por la hora. Sí, por eso estoy corriendo ya. Abrí para escuchar una alabanza y veo algo que me interesó. Es una ministra colombiana, una señora mayor, viejita, y daba un mensaje que yo se lo contaba a mi esposo, porque él hace días me dijo, oye, amor, gracias porque ya veo que no gritas, no te alteras. Te quitaron el chip. O sea, llevamos la cosa con Gloria a Dios, amén. Y entonces, hablo de eso, pero es que lo que usted dice, el Señor siempre le va a bombardear con siempre, cosas ajá. Y me salió esa ministra que estaba diciendo que su iglesia estaba así como medio, un tira y encoge, como dice usted. Yo no lo digo el pastor. Nosotros también lo decimos, señora. Y usted sabe, el Espíritu Santo le dijo, habla a tu congregación. Amén. Y diles que haga un ayuno de palabras vanas. Y es lo que usted está diciendo. Sí. Y dice que ella empezó a hacerlo 40 días, hizo un pacto con el Señor, 40 días. Lo regresar lo que usted justamente está diciendo. Amén, gloria a Dios. Me siento enferma en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que caminar en el nombre de Jesús. Amén. O sea, todo eso, pastora. Y dice que a los 8 días empezó a ver los milagros sorprendentes. Amén. No solamente eso, no juzgar, no señalar. Y dice que hasta una paralítica la levantó, una niña le dio la vista. Y usted sabe, yo dije, bueno, si tú me estás hablando, Señor, yo voy a hacer eso. Pastora, usted sabe, es bastante fuerte a lo que nos acostumbramos. Así es, amén. Que la queja por el sistema, que si el aire, que si el frío, que si el calor. Y cuando tú empiezas a hacer eso, ya es como una pared que se te presenta, amén. Pero tú vas a parar. Amén. Y es exactamente amén. Proverbios 4:23, somos lo que hablamos. Por eso es tan importante tener cuidado a lo que uno habla. Somos lo que hablamos, amén. Entonces termino con eso. Cambiemos o preparemos nuestra mente para escuchar su voz de Dios. Amén. Prepárese. Esta semana usted va a recibir un mensaje de Dios. No le puedo decir cómo. Puede que Dios le hable audible, puede que Dios le hable en sueños, puede que Dios le hable en visiones, puede que Dios le hable en un mensaje, puede que Dios le hable en un logo. Algo usted va a recibir. Y como dijo la hermana, ella escuchó de una ministra lo que yo estoy diciendo hoy. ¿Qué le está diciendo? Le está confirmando lo que usted estaba escuchando. Amén. Así que pongámonos de pie. ¿Alguien tiene una pregunta antes de irnos? ¿Preguntas? ¿Todo quedó entendible? Yo quería dar testimonio de lo que me pasó. ¿Se acuerda que yo le conté? Amén. Ajá. Pero si quieren lo oye el domingo porque ya hoy ya está. Ya vamos corriendo. Amén. Amén. Está bien. Entonces nada más recuérdeme quién toca al hermano Guillermo. Recuérdele al hermano Guillermo. Amén. Así que pongámonos de pie. Vamos a pedirle al pastor que ore por nosotros. Espero que haya aprendido algo. Revise esa hoja que le di porque está cómo podemos renovar nuestra mente. Amén. Para que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Amén. Si el pastor puede llevarnos a Dios en oración, por favor. Oramos. Gracias, Padre. Gracias porque usted nos estás enseñando, formando, Señor. Sí, Padre. Padre, quieres que avancemos hacia la madurez, Padre, con nuestro propósito.
que usted ha venido a la tierra es para regresarnos el gobierno, papá, y tomar nuestra posesión. Gracias, Padre. Enséñanos cada día, cada momento, cómo escuchar tu palabra, Dios. Que usted se entrone en sus corazones y que nosotros vivamos cerquita de usted, Señor. Cerquita de usted, para que se nos facilite más la vida mientras estemos en esta tierra, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Síguenos hablando, síguenos guiando. Te reconocemos como nuestro maestro, nuestro instructor. Usa a la pastora para tu gloria y tu honra. Llévanos a nuestras casas con bien. Gracias por el día de mañana. Lo bendecimos. Bendecimos lo que queda de esta semana. Bendecimos este mes. Bendecimos este año. Y declaramos que este es nuestro mejor año. Este es nuestro mejor año. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que